Bien, primero que todo, buenos días. Hoy día vamos a hablar de las propiedades de la probabilidad, o también conocidas como las reglas de la probabilidad, que es la segunda parte de la materia que se tiene que ver en la unidad de probabilidad y estadística. Pero antes de hablar de de las propiedades de la probabilidad, primero debemos recordar algunos conceptos. Por ejemplo, el espacio muestral. El espacio muestral era aquel conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Por ejemplo, cuando hacemos el experimento de lanzar dos monedas al aire, el espacio muestral serían todas las opciones que tendríamos, que sería que ambas salieran con cara hacia arriba, la otra que saliera una con cara y una con sello, y la otra que salieran ambas con sello. O que también se puede que la primera salga sello y la segunda salga cara. Ya, el espacio muestral serían esas cuatro opciones. Y también la regla de Laplace. ¿Qué era la regla de Laplace? Simplemente la forma numérica en la que se escribe la probabilidad, que sería que la probabilidad de A sería los casos favorables dividido por los casos totales. Este hashtag que aparece ahí significa cardinalidad, ya que significa el valor numérico de esas opciones. Por ejemplo, si estamos viendo la cardinalidad de este espacio muestral, sería 4. Y la cardinalidad de omega significa la cardinalidad del espacio muestral. Ya se suele relacionar el espacio muestral completo con el símbolo griego de omega. Entonces, ahora recordando esto, pasamos a ver las reglas de la probabilidad, que serían la regla aditiva y la multiplicativa. Sin embargo, antes de eso debemos ver lo que sería la unión e intersección de eventos. Los eventos de un muestreo aleatorio pueden encontrarse entre sí al momento de encontrar cierta probabilidad. En el caso de un ejercicio como el de lanzar un dado de 4 caras, ya recordemos que los dados de 4 caras son como pirámides en las cuales los números están en la esquinita, y el lanzamiento de una moneda, eh, la que es lanzada igual cantidad de veces que que el número que salga en el dado, y se anota el resultado, ¿ya? Si lo realizamos el diagrama de árbol es este que tenemos acá, que es el que nos muestra todas las posibles combinaciones que tenemos, que representa este experimento, resultaría lo siguiente. Si nos sale 0 en el dado, tenemos 0 lanzamientos. Si nos sale 1 en el dado, tenemos un lanzamiento, por tanto solo tenemos la probabilidad de cara y de sello. Si nos sale 2 en el dado, tenemos la probabilidad de cara, sello, sello, cara, sello, sello. Y si nos sale 3 en el dado, tenemos el lanzamiento de 3 veces de una moneda, que tenemos las opciones de cara y todas las que tenemos ahí, ya que serían esas 8. Ahora, si agrupáramos todas estas respuestas en un diagrama de Venn, lo podríamos agrupar para buscar ciertos valores. Por ejemplo, que el lanzamiento del dado se obtuviese un 2, que sería el conjunto C que tenemos aquí, y otro grupo que sería la obtención de un 3 o que al menos tenga 2 sellos, que serían los que tenemos aquí. Los otros, ¿por qué quedan afuera? Porque no son lo que estamos buscando. Entonces, aquí podemos ver que tenemos los dos conjuntos que tienen un término en común, que sería el 2 y 2 sellos. Entonces, de aquí podemos obtener la definición de unión, o sea, aquí podemos ver qué pasaría si unimos o intersectamos estos eventos. Por ejemplo, si unimos C y D,
tendríamos todas las opciones que hay aquí. Sin embargo, hay una que se nos repite, que sería el 2 con los dos sellos. Entonces podríamos decir que sería la cardinalidad de C más la cardinalidad de D menos la intersección entre estos dos. ¿Por qué razón? Porque si se nos repite un resultado, no tendríamos que contarlo para la solución. Entonces, tendríamos C, que serían 4 elementos, D, que serían 4 elementos, y la intersección entre ellos, que sería 1. O sea, D, que serían 5 elementos. Entonces, la unión de estos nos da 8 elementos en total. Y si buscásemos la intersección entre ellos, como ya lo vimos en el cálculo de la unión, solo sería el elemento que se repite, que sería el 2 con dos sellos. Por tanto, tendríamos una sola opción. Ahora, desde el libro de clases sale directamente una definición de lo que sería la unión e intersección de eventos. En el primer caso nos dice, dados dos eventos A y B, se define el evento unión de A y B como aquel en el que cada elemento pertenece a o pertenece a B, es decir, a uno de los dos eventos o a ambos. Obviamente, si tenemos algún elemento que se repite, ese elemento tenemos que sacarlo. Y en el segundo caso tenemos que dos eventos A y B se define como el evento intersección de A y B, como aquel que cada uno de sus elementos pertenece a y pertenece a B. Es decir, los elementos son comunes. Ya aquí es cuando se nos repiten en cada uno de los dos eventos. Ya cuando algún dato se nos repite en ambos eventos, por ponerlo un poco más sencillo. Y ahora vamos a hablar de las reglas aditivas de la probabilidad. La regla aditiva se suele aplicar principalmente en lo que sería la unión de eventos. Estos se pueden calcular de diferentes fórmulas, las cuales sacaremos del libro de clases, que son las que tenemos aquí. Como se muestra a continuación y lo veremos con el ejercicio anterior. ¿Qué nos dice las reglas aditivas de probabilidad? Dos eventos son disyuntivos si no tienen elementos en común, es decir, no pueden ocurrir de manera simultánea. Entonces la intersección entre los eventos es vacía, ¿ya? Si los eventos son disyuntivos, entonces la probabilidad de A unión B sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esto, si lo viéramos en el ejercicio, no podemos aplicarlo. ¿Por qué razón? Porque tenemos un elemento que pertenece tanto al primer conjunto como al segundo. Lo otro que nos dicen es que la probabilidad del evento que no tiene elementos es cero. Es decir, la probabilidad de que de un conjunto vacío sería cero, obviamente. En este caso, si no hubiésemos tenido un valor 2 en el lanzamiento del dado, ¿ya? Este conjunto no existiría, por tanto su valor de probabilidad sería cero. Y finalmente, en general, la probabilidad de la unión de eventos se calcula como la probabilidad de la unión sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de estos eventos, que es la fórmula que utilizamos anteriormente en el ejercicio. A estas propiedades se les conoce como reglas aditivas de la probabilidad. O sea, si tenemos eventos que no tienen elementos en común, la probabilidad de la unión simplemente va a ser la suma de su cardinalidad, ya que sería la cantidad de valores que hay dentro de esos eventos. Si un evento no tiene elementos dentro, sería un conjunto vacío, por tanto, su probabilidad sería de cero. Y la probabilidad de la unión, cuando sí hay elementos entre dos comunes entre dos eventos, o sea, voy a volver a explicar eso.
Y la probabilidad de la unión, cuando sí tenemos elementos en ambos eventos que se nos repiten, sería igual a la probabilidad del primer evento, a la cardinalidad del primer evento, bueno, en realidad sí, a la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento, menos la probabilidad de la intersección, ¿ya? Si aplicáramos esto con respecto a lo que estábamos viendo antes, que sería la probabilidad, si unimos las respuestas anteriores de que se obtenga un 2 o un 3 con al menos dos sellos, se obtendría la probabilidad de que esto ocurriera sería D. La probabilidad de el evento C, que era el de obtener un 2, unido el elemento D, o sea el evento D, que sería obtener un 3 o al menos dos sellos, será igual a la probabilidad de C más la probabilidad de D menos la probabilidad de la intersección. Tenemos ¿cuántos elementos en C? 1, 2, 3, 4. Entonces tendríamos 4 de 15, que son todos los elementos que hay en el espacio muestral, más los elementos en D, que serían 1, 2, 3, 4, 5, y lo dividiríamos también por el espacio muestral, que sería 15. A todo esto tenemos que restarle la intersección de los eventos, que sería el elemento que se nos repite, que en este caso sería el 2 con dos sellos. Entonces tendríamos que restar 1 de 15. Como todos tienen el mismo denominador, lo mantenemos y trabajamos simplemente con la suma y resta de los numeradores. 4 más 5 sería 9, 9 menos 1 sería 8. Entonces, si representáramos eh, racionalmente la probabilidad, sería de 8 quinceavos de que de que ocurriera sacar un 2 o un 3 en el dado, o sea, sacar un 2 en el dado, o sacar un 3 o con al menos dos sellos, sería de 8 quinceavos. Pero obviamente la probabilidad se trabaja en porcentajes o en valores decimales. Entonces 8 dividido por 15 sería 0,53. Con el 3 periódico, por tanto sería un 53,3% de probabilidad. Para aquellos que se unieron, estamos viendo las propiedades de la probabilidad, ¿ya? Hablamos de la unión de eventos, la intersección de eventos, ahora vamos con las reglas aditivas y solo nos falta ver las reglas multiplicativas de la probabilidad, que son como las más enredadas. También antes de esto tuvimos que recordar dos conceptos, que era el espacio muestral, que serían todas las posibilidades de eventos que tendríamos, que en este caso nuestro espacio muestral, que sería omega, sería de 15 eventos, y también recordamos lo que sería la regla de Laplace, que la regla de Laplace era la que los que nos permitía calcular la probabilidad o la forma en la que se escribe la probabilidad, que sería que la probabilidad de A sería igual a la cardinalidad de A dividido por la cardinalidad del espacio muestral, también conocido como el casos favorables o la cantidad de veces que ocurre dividido por los casos totales, que sería la totalidad de posibilidades que tenemos. Bien, ahora vamos con las reglas multiplicativas de la probabilidad. ¿Qué nos dice? Las reglas multiplicativas de la probabilidad se refieren a la probabilidad condicionada, la cual trata la probabilidad de que ocurra algo, siendo que ocurrió otro suceso. Esto por ejemplo, vamos a utilizar el mismo
ejercicio de antes, bórrenlo de su mente, porque eso no va a ocurrir. Porque es un poco enredado utilizar el mismo ejercicio anterior para poder realizar esto. Así que utilizaremos otro ejercicio que nos dice, en una aula hay 100 alumnos, de los cuales 40 son hombres, 30 usan gafas y 15 son varones y usan gafas. Si seleccionamos al azar un alumno de dicho curso, si sabemos que el alumno seleccionado no usa gafas, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Entonces, con estos datos podríamos crear la tablita que tenemos aquí, que nos dice, tenemos un total de 100 personas, que 40 son hombres, que a 30 usan gafas y que 15 varones usan gafas. Entonces, si 30 personas usan gafas y 15 son varones, 15 personas que usan gafas serían mujeres. Si tenemos 40 hombres y tenemos un total de 100 alumnos, 60 tendrían que ser mujeres. Entonces, si tenemos que 40 son hombres y 15 usan gafas, entonces el resto, que serían 25, no usan gafas. Si tenemos 60 mujeres y 15 usan gafas, lo que nos quedan serían las 45 que no usan gafas. Entonces, nos están preguntando, eh, si sabemos que un alumno seleccionado no usa gafas, ya, o sea, nuestro espacio muestral sería que no use gafas, por tanto, la cardinalidad de esto serían 70. ¿Qué probabilidad hay de que sea hombre? Ya, o sea, estamos hablando de la intersección entre estos, que serían los 25. La fórmula de la probabilidad condicionada sería la siguiente. La intersección de los eventos dividido por la probabilidad de la condición o del primer evento, ¿ya? En este caso sería la probabilidad de que sea hombre y que use gafas, o sea, que no use gafas, me faltó el negativo, sería de 25 entre 100. Lo vamos a hacer con otros colores mejor. Ya sería de 25 entre 100, que sería lo que tenemos acá, dividido por la probabilidad de que no use gafas. El total de personas que no usan gafas serían 70, entonces sería 70 sobre 100. Como ambos están divididos por 100, podríamos simplemente escribirlo como 25 sobre 70. Si eso lo simplificáramos por 5, tendríamos el resultado que teníamos ahí, que sería 5 sobre 14. Que esa sería la representación fraccionaria de esta probabilidad. Obviamente tendríamos que convertirlo a decimales para que realmente fuese probabilidad de ese evento. Entonces ahora vamos a hablar de la definición que aparece en el libro de clases, que nos dice: la probabilidad de la intersección de dos eventos A y B se calcula como la probabilidad de A inter B sería igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A tal que B. ¿Qué significa esto? Es la probabilidad condicionada, así es como se lee. En este caso teníamos la probabilidad de que sea hombre tal que no use gafas, donde la probabilidad de A tal que B corresponde a la probabilidad de A dado la ocurrencia del evento B, que se conoce como probabilidad condicionada. Si los eventos son independientes, la probabilidad de A unión, o sea, inter B sería simplemente la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B, o en forma equivalente, dos elementos son independientes si la realización de uno no afecta a la probabilidad de otro. Es decir, la probabilidad de A tal que B simplemente sería la probabilidad de A.
Estas propiedades se conocen como reglas multiplicativas, o sea, la probabilidad de la intersección se calcula como la probabilidad de B por la probabilidad de A tal que B. O sea, la intersección simplemente tenemos la probabilidad de uno de los eventos por la probabilidad condicionada del otro tal que ocurra el segundo. Esto es simplemente para descartar los casos que se nos repiten. Y si son independientes, ya, por ejemplo, en el ejercicio anterior, que teníamos las opciones de 2, si agrupáramos todas las opciones de 3, que serían estas 8, si hiciéramos la intersección entre ambos eventos, ya, la probabilidad de C inter D sería simplemente la multiplicación entre ambas probabilidades. ¿Por qué razón? Porque no tenemos elementos en común, que sería la probabilidad de C por la probabilidad de D, que la probabilidad de C sería 4 sobre 15 por la probabilidad de D, que sería 8 sobre 15. Ya, y ahí simplemente habría que multiplicarlo. Y básicamente eso se resumen las reglas de multiplicativas y las reglas aditivas. Las aditivas obviamente son más sencillas porque no dependen de un cálculo extra para poder obtener la solución. Al contrario de estas reglas multiplicativas que tienen que calcular la probabilidad condicionada para poder calcular la intersección de los elementos. Ya, esto, probabilidad condicionada, lo he visto más aplicado a bioestadística, ¿ya? Por ejemplo, en enfermería o en doctores, ¿ya? Principalmente en enfermeras, cuando tienen que dar algún remedio a a algún paciente y ven alguna reacción, ya se relaciona en base a eso, ya. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra esta reacción si le doy este medicamento? O si tienen principalmente orientado a las probabilidades de que el medicamento tenga un efecto adverso, ¿ya? O sea que en vez de mejorarlo lo empeore. Ya hay cosas de ese estilo. En base a eso están orientadas las probabilidades condicionadas. Sin embargo, también se utiliza en estos, eh, ¿cómo se llama esto? En estadística, por ejemplo, en ¿cuánto era? En, con naipes también. Cuando están, no voy a decir que lo hagan, pero no sé, jugando póker o blackjack, también se aplica la probabilidad condicionada de cuál es la probabilidad de que me salga cierta carta, siendo que ya me han salido estas. ¿Ya? En base a eso se utiliza la probabilidad condicionada. Hay muchas aplicaciones, pero esas son las que se me vienen más rápido a la mente, porque son con las que a mí me enseñaron o que ya he tenido que enseñar. Entonces, vamos ahora a un ejercicio de probabilidad que no hemos hecho ninguno y vale la pena ir recordando cómo se hacen. Tenemos que Claudia extrae sin mirar una bolita de una urna como se muestra en la siguiente imagen, que sería la que tenemos acá. Anota su color y la devuelve. Luego vuelve a sacar otra y anota su color. Tenemos varias bolitas de diferentes colores. Azules tenemos 3, 6, 7. Azules tenemos 7. Blancas tenemos 3. Y rojas tenemos 5.
O sea, en total tenemos 15 bolitas en la urna. Y nos dice, da un ejemplo de dos eventos independientes. ¿Qué evento se les ocurre a ustedes? ¿O no se les ocurre ninguno? Bueno, en estos casos, lo más sencillo es crear el diagrama de árbol, ¿ya? Para ir vislumbrando las posibilidades, ¿ya? Tenemos el inicio, y desde el inicio, al sacar la primera bolita, tenemos tres opciones, ya que sería una bolita roja, una azul, o la blanca, pero la blanca la vamos a cambiar de color, la vamos a dejar verde. ¿Ya? El primer caso tenemos todos esos, ya que cada uno tiene su probabilidad, que serían la bolita roja, que tenemos 5 opciones, serían 5 de 15. La bolita azul, que serían 7 opciones, serían 7 de 15. Y la bolita verde, que serían 3 opciones, sería 3 de 15. Sí, anoté 13, pero es 15. Entonces ahora, de cada una de estas, como estamos sacando dos veces las bolitas, tendríamos que 3 caminos más para cada uno, que serían bolitas rojas los primeros, bolitas azules los segundos y bolitas verdes los terceros, que siguen manteniendo las mismas probabilidades. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio nos dice, anota su color, ya saca una bolita, anota su color y la devuelve. Al devolverla, nuestra cantidad total de bolitas dentro de la urna se mantiene. Entonces las rojas serían 105 de 15, las azules 7 de 15 y así. Entonces, da un ejemplo de dos eventos independientes. Ya, un evento independiente sería sacar una bolita roja y luego otra bolita roja. O sea, un evento independiente sería sacar dos bolitas que sería rojo-rojo. Y otro evento independiente sería sacar una bolita verde seguido de una bolita roja. Ya, esos serían eventos independientes. Entonces ahora vamos. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolitas sean del mismo color? Ya tenemos 9 casos, ya que serían rojo-rojo, o sea, 3 casos que sería rojo-rojo, azul-azul y verde-verde. Sin embargo, cada una de estas tiene cierta probabilidad de que ocurra. Como son sucesos independientes y estamos calculando la probabilidad de la unión
de que sean rojo rojo, azul azul y verde verde, tendríamos que sumar las probabilidades. Sin embargo, como no son solo una bolita roja, una bolita verde y una bolita azul, tenemos que multiplicar sus probabilidades. Entonces, la probabilidad de rojo rojo sería de 5 quinceavos por 5 quinceavos. La probabilidad de azul azul sería igual a 7 quinceavos por 7 quinceavos. Y la verde verde sería 3 quinceavos por 3 quinceavos. ¿Ya? Y después el resultado de esas multiplicaciones tendríamos que sumarlas. Entonces nos quedaría 5 quinceavos por 5 quinceavos más 7 quinceavos por 7 quinceavos más 3 quinceavos por 3 quinceavos. Ya que esto nos daría 25 dividido por 225, 49 dividido por 225 y 9 dividido por 225. Si sumáramos todo eso, 25 más 49 más 9, nos quedarían 83 225 avos. Y si eso lo lleváramos a decimales, nos quedaría 0,369 aproximadamente. Y ahora, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué tuvimos que hacer esto? Simplemente porque tenemos diferentes cantidades de bolitas. Al tener diferentes cantidades de bolitas, las probabilidades son distintas. Al tener probabilidades distintas, tenemos que multiplicar el camino por el que van. Ya tenemos 3 quinceavos, tenemos que multiplicarlo por 3 quinceavos. Después, 7 quinceavos, tenemos que multiplicarlo por 7 quinceavos y así. Si tuviésemos solo una bolita azul, una bolita roja y una bolita blanca, o una bolita verde, simplemente tendríamos que ver las combinaciones que tendríamos al final para saber que tenemos 9 combinaciones, de las cuales vamos a tomar 3. Pero como tenemos diferentes cantidades de bolitas, tenemos que hacer el cálculo de esta forma. Entonces la probabilidad de que sean del mismo color sería de 0,369. O si lo lleváramos a porcentaje sería del 36,9%. Ahora, en el segundo caso, nos dicen cuál es la probabilidad de que sean de distinto color. Ya, en este caso, en vez de sacar el cálculo de todas las probabilidades
del mismo color, tenemos que sacar las contrarias, que serían las de distinto. O sea, estaríamos con rojo azul, rojo verde, azul rojo, azul verde, verde rojo, verde azul. Y tendríamos que sumarlas, ¿ya? Sin embargo, existe otro tipo de cálculo que sería el cálculo del opuesto, ¿ya? Si tenemos que la probabilidad de que sean del mismo color sería de 0,369. Ahora si nos piden que sean de distinto color, sería el complemento de que sean del mismo color. ¿Por qué razón? Porque la suma de todas las probabilidades nos tiene que dar 1. Y si estamos hablando en porcentaje, nos tiene que dar 100%. Entonces, si ya calculamos las que son del mismo color, para calcular las que son de distinto, tendríamos que ver cuánto nos falta para llegar al 1%. Entonces, la probabilidad de que sean de distinto color será igual a 1 menos la probabilidad de que sean del mismo color. Y entonces a la final nos quedaría que sería 1 menos 0,369. Entonces nos quedaría 0,631 aproximadamente. Bien, es básicamente eso. Si calculamos las que son del mismo color, cuando nos preguntan cuáles son de distintos colores, de distinto color, en vez de calcular la multiplicación de todas las demás, simplemente al total, que sería 1, le restamos la probabilidad de que sean del mismo color. Después nos preguntan, ¿cómo cambian las probabilidades anteriores si el experimento se realiza sin devolver la bolita a la urna? La pregunta, ¿cambia? Sí, y cambia mucho. ¿Por qué razón? Porque si no devolvemos la bolita a la urna, las probabilidades de acá ya no serían las mismas que las anteriores. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque ya hay una bolita menos. Entonces, cuando ya llegamos aquí, estamos trabajando con un total de 14 bolitas, de las cuales ya sacamos una. Entonces, si teníamos 5 rojas y ya sacamos una, entonces ahora estamos trabajando con 4 de 14avos. Las azules siguen igual porque nos sacamos un azul, por tanto, siguen las mismas 7, pero ahora con 14avos, que sería el total de bolitas. Y las verdes lo mismo. Nos sacamos una verde, por tanto, se mantiene igual con 3 14avos. Y lo mismo se va repitiendo para los demás. ¿La probabilidad cambia? Obviamente que cambia. ¿Por qué razón? Porque son menos cantidad de bolitas dentro de la urna, lo cual hace que las probabilidades de que salga una azul o de que salga una verde aumentan y la de que salga una roja disminuye en comparación con la probabilidad anterior. Porque antes teníamos 5 quinceavos, que eran 0,33333, o sea, 0,3 periódico. Ya tenemos 4 catorceavos, que sería 0,28. Y las demás aumentan porque disminuye el total, pero siguen manteniendo la misma cantidad de bolitas dentro de la urna.
Por tanto, las probabilidades totales de que sean del mismo color o que sean de distinto color van a cambiar. Y nos dice, si las bolas no se devuelven a la urna, los eventos que planteaste en el ítem A, ¿siguen siendo independientes? No, no siguen siendo independientes. ¿Por qué razón? Sí, no, sí, esta es la última explicación. Ya termino esto, ya quedan libres. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos la condición de que al sacar una bolita de un color, las otras disminuyen. Ya disminuye la cantidad de bolitas que nos quedan. Por tanto, ya no seguirían siendo eventos independientes. Ya, ya que el primer evento nos afecta el segundo. Entonces, eso chiquillos, ya, eso sería más que nada las reglas aditivas y multiplicativas de la probabilidad y algún cálculo de probabilidad básico para ir recordando algunos temas y todo eso. Así que quedan en libertad de ir a su Meet de lenguaje a aprender o no sé qué realmente hacen ahí.